como en el caso de Culiacán, en Sinaloa. Pablo Ferri, reportero del País, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Pablo. Se cumplieron 3 meses de esta violencia, pues extrema en Culiacán, a raíz de lo que ya sabemos del secuestro, el engaño del Mayo por parte de los Chapitos que lo llevaron a Estados Unidos. Pero Pablo, pues Culiacán fue recorrido por ti, por tus compañeros. ¿Y qué encontraron, Pablo? Pues sí, pues una situación de paranoia total, alimentada desde luego por la cantidad de eventos violentos que se registran cada día en la ciudad y sobre todo en la zona sur, ¿no? Del estado, de Culiacán hacia Mazatlán, Mazatlán incluida. Los días que estuvimos allí, pues fuimos a cantidad de situaciones en las que se habían quemado una casa, un negocio, fuimos a cantidad de escenas del crimen donde había cuerpos abandonados. En muchas ocasiones tuvimos que ver cómo las autoridades tardaban horas, incluso días, en llegar a recoger los cuerpos, en fin. Una situación bastante terrible, ¿no? Y luego, pues, el claro golpe al sector económico tanto de la ciudad como de sus balnearios cercanos, ¿no? O sea, la noche dejó de existir en Culiacán. A las 7 de la tarde se guarda todo el mundo, y aunque es verdad que ha habido iniciativas como la del otro día, este desfile que hubo por Navidad, o como el aguachile gigante que hicieron en la plaza principal de la ciudad para tratar de dar un poco de respiro, sobre todo emocional a la población, pues la situación es mala. La verdad es que es mala y aunque hay de repente 2, 3, 4 días de tranquilidad, enseguida se vuelve a aprender, ¿no? Claro, escuchábamos, bueno, leemos tu reportaje que es muy estremecedor, Pablo, porque hablas de los muertos, hablas también de los daños económicos, de cómo están viviendo restaurantes, bares, sobreviviendo, ¿no? A pesar de que llegó ahí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que aseguran que se ha desplegado ya una estrategia importante de seguridad, pues las cosas siguen siendo muy difíciles en una ciudad que se ha autoimpuesto un toque de queda. Pues no hay de otra, ¿no? Sí, 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 literal. O sea, quiero decir, de las 7 de la noche en adelante prácticamente no hay tráfico, ¿no? Ujú. Y eso también, tú te das cuenta de que todos los días por la mañana amanecían, lo decían por allí, ¿no? Amanecían muertos. O sea, Sí. había que si un grupo de 3 o 4 que dejaban en tal sitio, en tal otro, restos humanos en una carretera, un cuerpo quemado en tal sitio. O sea, y luego, pues, grupitos que se dedicaban a, por ejemplo, creo que fue el domingo antepasado, por la noche, se dedicaron a tirotear las cámaras de Sí. seguridad públicas, ¿no? Ujú, Y ujú. bajaron como 60, una cosa así. Sí, Y a prácticamente las la, destruyeron todas. Ujú. Sí, y a la mañana siguiente, bueno, pasadas muchas horas, yo creo que sería la una o una cosa así, aún ibas a los puntos donde me han balanceado las cámaras de seguridad y había un montón de casquillos en el suelo. Ujú. Pero es que esto era constante, ¿no? O sea, en cualquier lugar había casquillos en el suelo, una casa quemada, casquillos en todas partes. Claro, como Entonces, parte de la cotidianeidad, ¿no? Qué cosa tan difícil de asimilar, porque a pesar de que Culiacán y algunas partes de Sinaloa están, entre comillas, acostumbrados a esta convivencia, pues, con el cártel de Sinaloa, digamos, a saber que están ahí, a saber que viven ahí, que operan, etcétera, pues esto que están viviendo es muy diferente, Pablo, porque no solamente lo saben, sino lo ven y lo padecen. o sea, yo siento que esa convivencia existía, pero no existía de la manera en que lo hace desde el Ujú. 2019, ¿no? Quiero decir, yo creo que el primer Culiacanazo inaugura una forma de relacionarse entre el crimen local y la población, en el sentido de que de repente las facciones que operan en la ciudad dejan de importarles el bienestar del ciudadano, ¿no? Yo creo que hasta el 2019 serían contadas las ocasiones en que había habido balaceras, quema de casas, quema de negocios, masacres en la ciudad, y ahora pues desde entonces es muy común y desde luego desde el 9 de septiembre cuando empezó esta red continua de batallas, pues es constante, ¿no? Y yo creo que eso a medio y largo plazo tiene un efecto terrible en la población, ¿no? Que ya de por sí Claro. pues convive con una forma de funcionar de un grupo criminal que de alguna forma ha impuesto parte de su forma de ver la vida también. Así es, tiene muchos efectos emocionales. Veíamos, y déjame poner este ejemplo, Pablo, de lo que tú seguramente estás enterado, de lo que pasó con este señor que intentó desviar un avión a Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice su familia? Bueno, no lo sé, pero es hasta cierto punto creíble. ¿Qué es lo que dice su familia? Que él estaba en un extremo
estrés postraumático derivado de la violencia, derivado de que habían secuestrado a su esposa, que él regresó de Estados Unidos, que ya no la encontró, pagaron un rescate y lo primero que pensaron fue huir de Guanajuato. Cuando van en el avión, le hace una llamada a uno de los secuestradores y le dice, si llegan a Tijuana los vamos a matar. Y entonces detona el estrés, la crisis, el estrés postraumático, como le queramos llamar, pues tiene una parte creíble de las consecuencias emocionales que está teniendo esta violencia en cada uno de nosotros. No, pues imagínate, ¿no? Pues ese caso es que es increíble. Pero sí, o sea, tú aún ves las consecuencias de A eventos ver, de no te hace vayas, 2, 3, Pablo, 4, para no 5 años. interrumpir esta parte Sí. y regreso contigo después del corte si eres tan amable. Gracias a Pablo Ferri, reportero del País, quien, bueno, pues publicó un reportaje que tituló La narcoguerra que desangra a Sinaloa. Nos contaba, pues, cuál es el día a día de los ciudadanos, no únicamente, pero sí mayoritariamente en Culiacán, con disparos de arma de fuego, casquillos percutidos, cadáveres, enfrentamientos y mucha presencia, Pablo, te pregunto, de las Fuerzas Armadas, es decir, ¿es evidente su presencia? Sí, 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 sí. Yo todos los días nos cruzábamos varias veces con convoys tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Ujú. En prácticamente todas las salidas hay algún tipo de retén, ya sea temporal o fijo, y vamos, y es raro el rato que andas en el día de un lado para otro y no te los cruzas, y a veces te da por a ver si seguirlos es buena idea porque los ves a toda velocidad, ¿no? En un sitio u otro. Entonces sí es muy evidente. Justo la semana antepasada llegó un grupo nuevo de lo que ellos llaman murciélagos, o sea, como soldados de grupos de élite de la Secretaría de la Defensa, y creo que ya había un grupo previo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy evidente, vamos. Y muy estresante, ¿verdad? Es decir, uno ha empezado a normalizar, entre comillas, quiero decirte, Pablo Ferri, esas cosas, pero cuando las ves como tú, desde otro contexto, digamos, conociendo la violencia en el país, etcétera, pero no conviviendo todos los días en un contexto como el de Sinaloa, pues por supuesto que no hay manera de que no te impacte. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero es que sí, es como vivir una realidad alucinada, ¿no? Quiero decirte, Sí. ya no son solo los militares que también, sino lo que pasa todos los días. Te cuento un caso porque creo que es paradigmático de esto. Ujú. La otra vez estábamos en Altata, que es como la playa de los culiacanenses. Está como a media hora, 40 minutos de la ciudad. La gente va en fin de semana, se toma sus mariscos, etcétera. Y fuimos un día, no había nadie evidentemente, y estábamos hablando con una señora que tiene un restaurante allí y estábamos viendo su Instagram. Y en el Instagram empezó a aparecer cosas, fotos, fichas que tenían que ver con situaciones de violencia. Entonces Ujú. vimos una ficha de búsqueda de un muchacho que había desaparecido la noche anterior y había un número de teléfono, total que llamamos. Y llamando por teléfono nos dice el papá del muchacho que estaba en la fiscalía en Culiacán que si podíamos ir, que si queríamos ir que fuéramos. Ujú. Llegamos, se había movido al CEMEFO, que estaba a 2 cuadras, y estábamos hablando con él, nos estaba contando cómo habían sacado a su hijo de la casa familiar el día anterior y justo nos tocó ver cómo la esposa de él salía del CEMEFO justo acabando de reconocer el cadáver de su hijo. Y esto, claro, por eso digo que ya no son solo ver militares Ujú. o guardias nacionales o saber que hace 4 o 5 días pasó un Sí, un enfrentamiento que enfrentamiento. dejaron a no sé cuántos muertos. Es que te puede tocar en cualquier momento por el motivo que sea, ¿no? Porque además el nivel de paranoia es salvaje, ¿no? Hay unos canales de WhatsApp a los que están suscritos decenas de miles de personas que incorporan constantemente noticias o propaganda de Ujú. la guerra, y esto mantiene a la gente en una situación de estrés constante, porque, por ejemplo, hay de repente mensajes en estos canales que dicen, oigan, no acudan a estos y estos restaurantes porque puede que pase algo. Y dices, caray, puede que pase algo, ¿el qué, no? Pues sí, pero pues qué diablos pasó ahí, ¿no, Pablo? ¿Por qué llegar a este extremo? Los líderes del cártel de Sinaloa, los grandes legendarios, las leyendas, como se les quiera describir, los sanguinarios, crueles líderes, Joaquín El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, están detenidos en Estados Unidos. Hay una desarticulación de sus bandas y entonces los hijos del Chapo, el hijo del Mayo con sus integrantes, pues están desatando esta carnicería a diestra y siniestra, porque, bueno, pues están en Culiacán, en la parte urbana.
Sí, sí, pero Ujú. bueno, es una situación y un fenómeno que hemos visto a lo largo de los últimos casi 20 años en diferentes puntos del país, cuando se ha tratado de parar la sangría homicida a partir de la detención de 4, 5, 6 líderes, ¿no? Ujú. Evidentemente, quiero entender que la estrategia ahora mismo trasciende la detención de 3 o 4 cabezas, ¿no? Y que tiene más que ver con la intercepción de De su su cadena dinero, ajá, económica. exacto. Ajá. Ajá. Pero bueno, eso es lo que yo quiero creer. Habrá que ver a medio y largo plazo qué pasa, ¿no? O de Porque lo desde contrario, luego, si vas a detener a uno de las de los líderes, pues tener un operativo de contención, ¿no? No sé, pues sí, pero, sí, pero bueno. y eso es una cosa que ellos dicen siempre, ¿no? Ya para terminar, si quieres. O Ujú. sea, es como, no, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, y eso lo hemos hablado desde el país con diferentes fuentes al interior del Gabinete de Seguridad. Hay que tener cuidado porque si vamos por uno de un lado, a ver, por un lado, cómo lo entienden los otros para que no entiendan que estamos a favor de ellos, y por otro lado, para no generar un Sí, desequilibrio que genere, valga la redundancia, una qué reacción del difícil, grupo que ¿no? no ha sido perjudicado. Claro, es difícil, ¿no? Ajá. Pero en fin, pues ese es su trabajo. Yo le preguntaba a alguno de los empresarios hace poco si ellos hubieran preferido que el Mayo Zambada permaneciera libre. Y me dijo, pues sí, dolorosamente sí, lo tengo que aceptar. Hubiéramos Ya. preferido que el Mayo siguiera donde estaba y nosotros poder seguir nuestra, entre comillas, normalidad sin esta violencia descarnada, generalizada prácticamente que se vive en Culiacán. Pareciera que ese es la disyuntiva para muchos, Pablo. Pues sí, pues es de nuevo parte de la realidad alucinada que se está viviendo allí, ¿no? Llega un punto de terror en la situación, que prefieres que ocurra eso a que las autoridades se encarguen de hacer su trabajo, ¿no? Pues normal, claro, después de 3 meses de violencia y de cientos de muertos y de desaparecidos y de no sé cuántos carros despojados y de no poder moverte con tranquilidad a partir de las 7 de la tarde, pues Ujú. evidentemente se te ocurren que hay soluciones mucho mejores que igual a ojos del forastero puedan parecer Pues una sí, locura, como que mejor que se hubiera quedado el Mayo Zambada donde estaba. pues sí, 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 sí. Y bueno, pues ni una cosa ni la otra, pero vamos a ver cómo implementa esta estrategia Omar García Harfuch sobre quién recae el peso de los resultados en el tema de seguridad, evidentemente. Pablo, muchas gracias y bueno, pues leemos tu reportaje ahí en El País, que todavía lo podemos, por supuesto, encontrar. Sí, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Gracias a ti, Pablo Ferri, reportero del País, con este reportaje después de 3 meses de la guerra en Sinaloa, con un gobernador que ni siquiera es capaz de acordarse, imagínense nada más en lo que anda el gobernador. En su concentración, su atención, no sé, no sé qué pasa con el gobernador Rubén Rocha Moya y ni siquiera se acordó del nombre de Omar García Harfuch, que estuvo ahí una semana delineando una estrategia de seguridad, ni siquiera de su puesto, inventó un puesto también. Mi mayor agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque ha mandado a Sinaloa a un mensaje a través pues, de no menos que el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que es maestro Omar García Garfias, perdón, Harfuch. Omar García Harfuch es un buen embajador, gran embajador de la pacificación. Bueno, bueno, bueno.